Muy buenas noches, mis amados hermanos de Familia Sion y de la familia del Cuerpo de Cristo. Bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema del juicio, de los acontecimientos de los últimos tiempos, y dentro de ello vamos a hablar del juicio del Tribunal de Cristo, de las bodas del Cordero y del juicio del Gran Trono Blanco. Pero antes de ello le quisiera pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche que tú nos has permitido, por este medio, Señor, para compartir tu maravillosa y bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos exhorta, nos consuela, nos edifica, Señor. Y gracias, mi Dios Todopoderoso, porque estamos, Señor, de que todos esos eventos de los últimos tiempos serán para nuestro bien y de los cuales saldremos victoriosos, Señor, porque tú no nos has puesto para ira, sino que nos has puesto para salvación, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia, por tu gracia, por tu amor, por tu benignidad para con cada uno de nosotros, Señor, que desde antes de ese tiempo terrible de la tribulación y la gran tribulación, Señor, tú nos has salvado y nos has establecido en ti, Señor. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, para abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón a tu palabra, de tal manera que te conozcamos cada día más, que obedezcamos más tu palabra, Señor, y que vivamos en esa vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros y que resulta de la obediencia a tu palabra y de conocerte a ti, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestro tema del Tribunal de Cristo, leyendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 14 y versículo 10. Dice la palabra: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí nos está mencionando claramente el tribunal de Cristo. Y en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice la palabra: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Por esa razón, y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo más temprano que tarde. Hay dos opciones acá: comparecemos ante el tribunal de Cristo cuando morimos, o bien comparecemos ante el tribunal de Cristo cuando la iglesia es arrebatada. Cualquiera de los dos eventos, en comparación con la eternidad, pues son eventos que deberemos enfrentar en mayor o menor plazo, y para lo cual necesitamos estar preparados. No podemos ser descuidados en eso, porque en ello va la calidad de nuestra vida eterna. No va en juego la vida eterna, esa ya la tenemos garantizada por el perdón de pecados que el Señor Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Pero la calidad de esa vida eterna, la posición que vamos a tener en la vida eterna, eso sí va a depender de lo que resulte en este tribunal de Cristo. Por lo tanto, necesitamos prepararnos. Miren, ya sea que Cristo venga pronto o no venga pronto, usted y yo en ningún momento tenemos comprada la vida. Usted y yo nos podemos ir en cualquier momento con el Señor, y para ello necesitamos estar preparados siempre. Y eso es lo que realmente nos enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 24, 42 al 51, la palabra de Dios nos enseña que necesitamos velar, estar preparados, ser fieles y prudentes, pendientes de nuestras familias, alimentándolos con la palabra de Dios. Y la palabra nos da una promesa a los que encuentre haciendo así. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Luego en Marcos capítulo 13, versículos del 33 al 37, también el Señor nos habla de prepararnos, de estar preparados, y nos lo dice con 3 palabras: mirar, velar y orar. Y en Lucas 21, versículos 34 al 36, también nos dice lo mismo. Dice: mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez o placer, y de los afanes de la vida, codicia. Velad orando en todo tiempo. O sea, los 3 pasajes nos dicen lo mismo: velar, estar preparados, mirar por nosotros mismos y orar. Esas 4 cosas necesitamos hacerlas todo el tiempo, porque ni usted ni yo sabemos ni cuándo partiremos nosotros con el Señor, ni cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántas personas en este tiempo, jóvenes, han muerto por una enfermedad, suponiendo que los jóvenes no debían morir tan jóvenes, y sin embargo les sucedió? Eso quiere decir que la muerte nos puede llegar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, o bien nos puede ser el arrebatamiento de la iglesia. En cualquiera de las 2 cosas nosotros no deberíamos temer la muerte. ¿Por qué? Porque la palabra dice que mejor es estar con Cristo que estar acá en la tierra, por una parte. Por la otra parte dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh muerte, tu victoria? Realmente la victoria suprema del creyente es la victoria sobre la muerte. Es la victoria que alcanzamos cuando entramos en la vida eterna, y estar con Cristo es muchísimo mejor. La vida eterna, ya no habrán más lágrimas, ni más dolor, ni más tristeza, ni más corrupción, ni pecado, ni nada, sino que será una vida perfecta en la cual cumpliremos el perfecto plan de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, no deberíamos temer la muerte, pero sí deberíamos estar preparados para afrontarla en el momento en el cual nos venga. Ahora, hablando ya, esto de prepararnos, de velar, de mirar por nosotros mismos, de orar, tiene que ver con la preparación para presentarnos delante de ese tribunal de Cristo. ¿Y qué es el tribunal de Cristo? Primero, este tribunal tiene 2 opciones. O en el caso de los que mueren en Cristo antes del arrebatamiento, es muy probable que al nomás llegar al cielo pasen por ese tribunal para que les sea asignado su lugar en la eternidad. Y a los demás, a los que sean arrebatados, pues ese tribunal de Cristo será después del arrebatamiento y antes de las bodas del Cordero. Entonces, podemos decir claramente que el tribunal de Cristo va a ocurrir asumiendo que vamos a ser arrebatados con Cristo, cuando antes de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces el tribunal de Cristo ocurriría entre el arrebatamiento y la gran tribulación, por lo menos para los creyentes que hayamos sido arrebatados. Ahí todos los que son miembros de la iglesia serán recompensados por su servicio fiel al Señor. Y esto nos lo dice primera de Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 15. Dice la palabra: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si vemos, hay 3 tipos, en este pasaje encontramos 3 tipos de obras, o 6 tipos de obras. Oro, que van a ser equivalentes a oro, plata, piedras preciosas. A esas el fuego no las destruye. Pero otras serán madera, heno y hojarasca, y esas el fuego sí las destruye. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una y otra?
Lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y la otra lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, lo que va a ser juzgado es si nuestras obras como creyentes fueron hechas dentro de esa voluntad de Dios, que son las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso determinará que nuestras obras sean oro, plata y piedras preciosas, o bien sean madera, hojarasca y heno. Unas no se quemarán y recibirán recompensa, y otras se quemarán y no recibirán ninguna recompensa. Por el tribunal de Cristo vamos a pasar absolutamente todos los creyentes, aún los creyentes del Antiguo Testamento, aquellos que creyeron en el Jesús que vendría o en el Mesías que vendría, y también todos los creyentes del Nuevo Testamento que creímos en Jesús como el Mesías que ya vino. Todos pasaremos por ese tribunal de Cristo tarde o temprano para recibir las recompensas que nuestras obras ameriten, que nuestras obras en Cristo ameriten. Y la base de ese juicio, la base central de ese juicio, es también el evento central de la historia. El evento central de la historia es la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario, por la cual Él pagó nuestros pecados y nos dio vida eterna. Lo que nos abre la llave, nos abre la llave que nos abre la puerta para ese tribunal de Cristo de recompensas, es el hecho de ser salvos, nuestra aceptación del sufrimiento de Cristo y de su muerte por nuestros pecados. El reconocimiento, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, el reconocimiento de Cristo como nuestro Señor y Salvador es lo que es el equivalente a escribir nuestro nombre en el libro de la vida, del cual no será borrado de ahí si nosotros permanecemos firmes en el Señor. Y para permanecer firmes en el Señor, recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es las arras o la garantía de nuestra redención final. O sea, el Espíritu Santo está con nosotros para que nos mantengamos firmes y enfocados en alcanzar la vida eterna. El Espíritu Santo no va a permitir que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo, que es del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 39. Como ya mencioné hace un momento, el juicio del tribunal de Cristo no es para juzgarnos por nuestros pecados. ¿Por qué razón? Primero, porque ellos ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Recordemos lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15 nos enseña también que el Señor Jesucristo tomó el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, el acta de condena por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y lo clavó en la cruz del Calvario, despojando a los principados y potestades de todo derecho sobre cada uno de nosotros y trasladándonos de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo. Por lo tanto, este juicio no es un juicio por nuestros pecados, porque ellos ya fueron pagados, cancelados y olvidados por Dios. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra que el Señor nunca más se acordará de nuestros pecados. Dice desde Hebreos 10:16, dice
Voy a leer desde el 10:15. Dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda. Al 18 nos dice claramente, nos enseña claramente que no es un juicio por nuestros pecados, porque ellos ya fueron olvidados delante del Señor y Él nunca más se acordará de ellos. Este juicio, por lo tanto, será nada más para recompensas por las obras que habremos hecho como hijos de Dios o hayamos dejado de hacer. Las que hicimos recibirán recompensa y las que no hicimos obviamente no reciben absolutamente nada. Los que hayamos hecho que no fueron conforme la voluntad de Dios no serán tomadas en cuenta, como nos lo enseña Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, habían hecho obras, pero no habían sido hechas en función de la voluntad de Dios, bajo la dirección de Dios. De hecho, lo que él dice en principio, lo que nos dice este pasaje, que solo el que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, esas obras, aunque eran buenas obras, aparentemente no fueron hechas bajo la dirección del Espíritu Santo, no fueron hechas para la gloria de Dios, y el hecho y la prueba es que las están usando como documentos de cambio para entrar en el reino de los cielos. O sea, están cobrándole la factura al Señor, no las hicieron por amor, sino por conveniencia. Y entonces, aunque sean aparentemente buenas obras, esas no tendrán recompensa. Y hay algo que es muy interesante en este pasaje, lo mismo que en el pasaje de las 10 vírgenes. ¿Se recuerdan el pasaje de las 10 vírgenes sensatas y 10 vírgenes? Habla de 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Las 5 insensatas que quedan fuera de las bodas tenían lámpara y tenían aceite, pero no suficiente. Es decir, no estaban preparadas, como hablamos al principio de este estudio. No estaban preparadas y se quedaron fuera de las bodas. Eso no quiere decir que no hayan sido salvas. El hecho de que fueran vírgenes, el hecho de que tuvieran lámparas y tuvieran aceite. Lámpara es palabra, aceite es Espíritu Santo, y entonces significa que sí son salvas, pero no alcanzaron la estatura necesaria para ser la novia de Cristo. Y este conocer significa tener intimidad. Recordemos que ser la novia de Cristo implica que una novia debe tener intimidad, conocimiento, un conocimiento amplio de aquel con el quien se va a casar. Nadie se casa con alguien que no conoce. Entonces, y nadie se casa con alguien que no ha hablado, que no ha tenido comunión con él. Entonces, el ser parte de la novia no es toda la iglesia, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Probablemente no es toda la iglesia, sino solo aquellos que hayan alcanzado la estatura de ser una iglesia que procuró ser una iglesia gloriosa, limpia, santa, sin mancha, y que además de ello tuvo comunión con su Señor, tuvo intimidad con su Señor, caminó con Él. Aunque los demás sí estarán en la eternidad y tendrán su lugar en la eternidad. Pero sigamos con el tribunal de Cristo, y después voy a volver en relación con esto de conocer al Señor y de las 10 vírgenes. Los creyentes vamos a ser juzgados por nuestro Señor con respecto a la mayordomía
de los talentos, de los dones, de las oportunidades, de las responsabilidades que se nos hayan concedido en el curso de nuestra vida cristiana. Y la referencia a este juicio la tenemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice la palabra: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el temor es el principio de la sabiduría, y el temor es el principio de la obediencia. Por lo tanto, el fundamento de las obras que van a ser evaluadas son aquellas que fueron hechas en obediencia a las instrucciones de Dios, por su palabra y por su Espíritu Santo. Algo que debemos tener y no perder de vista es que el juicio de la iglesia será un juicio paternal, no será un juicio tiránico, no será un juicio, ¿cómo podríamos? Implacable, sino va a ser un juicio paternal. ¿Por qué? Porque Dios es Padre. No tendrá el efecto de retirar la paternidad de nadie, y por lo tanto no va a retirar el derecho de estar o el privilegio de estar en la casa del Padre, pero sí va a implicar que el Señor haga un juicio justo, un juicio correcto, porque el Señor es, además de amoroso, misericordioso, lleno de gracia, de bondad y misericordia, es un Dios justo, es un Dios verdadero, es un Dios santo, y no tendrá por inocente al culpable. Y por el otro lado, también recordemos lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, ese será un momento de confrontación, y probablemente para muchos será un momento de lloro, porque se habrán dado cuenta que, habiendo tenido todas las oportunidades del mundo para alcanzar un mejor lugar en la eternidad, se vieron relegadas por su falta de responsabilidad, por su falta de diligencia, por no poner atención a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, etcétera, y ahí será una especie de lloro temporal, pero habrá un momento de confrontación, de arrepentimiento, de dolor, porque nos habremos dado cuenta que pudiendo haber alcanzado un mejor grado, un mejor nivel por la eternidad, nos vimos relegados a un nivel inferior por nuestras faltas en esos temas que acabamos de hablar. Este juicio del tribunal de Cristo no tendrá el efecto de hacer peligrar nuestra posición de creyentes en la familia de Dios, ni en la vida eterna, porque se va a hacer con toda la comprensión y la compasión de un padre, pero no por ello lo podemos tomar con liviandad o ligereza o descuidadamente. En resumen, en cuanto al tribunal de Cristo, todos los justos daremos cuentas a Cristo de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, según nos dice 2 Corintios 5:10, y nos presentaremos ante su tribunal en algún momento después de nuestra partida de acá de la tierra, como nos lo enseña Romanos capítulo 14, versículos del 10 al 12. Todos vamos a recibir recompensas por lo bueno que hayamos hecho, de acuerdo a lo que nos dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 8, y los principios de este juicio son que nuestras obras como creyentes serán probadas en el fuego. Y la que permanezca será aprobada, y la que se queme no. La obra que permanezca recibirá galardón, y el creyente no se perderá de ninguna manera como resultado de este juicio. Todos permanecerán salvos, pero algunos como por fuego. Hay tres formas de probar, hay tres posibles formas en que nuestras obras podrán ser probadas ante el tribunal de Cristo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios.
Primero, por el motivo que se hicieron o las intenciones del corazón. Recordemos lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, una de las formas en las que vamos a ser juzgados es por las intenciones y los pensamientos del corazón al hacer cada una de las cosas que hicimos, si las hicimos para la gloria de Dios o por algún motivo egoísta personal. Luego, también por la obediencia al Señor, y eso lo encontramos en Mateo capítulo 7 versículo 21, que ya lo vimos anteriormente, y es: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre significa obediencia. Y también el otro posible elemento que implicará el juicio de nuestras obras es por el poder o efectividad de estas. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30, que es la parábola de los talentos. Cada uno recibió según su capacidad y fue premiado de acuerdo al uso de esa capacidad para multiplicar esos talentos. Y eso habla del poder o la efectividad de lo que hicieron. Recordemos que el que no hizo absolutamente nada y guardó el talento, ese no recibió absolutamente ninguna recompensa. Es más, ese talento que había recibido le fue dado al que había ganado 10 talentos. Y esto nos habla de el poder o la efectividad de lo que hacemos. Y además la palabra de Dios en este mismo pasaje en Mateo 25 versículo 23 nos recuerda que si somos fieles en lo poco, sobre lo mucho nos pondrá el Señor. No depende de que mis obras sean iguales a las del otro, pero sí depende de la utilización del 100% de las buenas motivaciones, de la obediencia al Señor y del poder o efectividad del uso de los dones que Dios me dio para alcanzar el 100% del premio. Si con mi corazón lo hice todo para la gloria de Dios y lo mejor que pude. No se trata de ser perfectos, pero sí se trata de hacer todo para la gloria de Dios y de la mejor manera que tenemos la capacidad de hacerlo. Luego del tribunal de Cristo sucederán las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero tienen algunas características de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. En primer lugar, las bodas del Cordero con la iglesia, su esposa, serán en un momento entre las convulsiones de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo para derrotar al anticristo en el Armagedón, y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19. Luego la novia será, como ya lo mencionamos anteriormente, esa novia gloriosa, limpia, santa y sin mancha, de acuerdo a lo que nos enseña Efesios capítulo 5, versículo 25 y 27 al 27, y una novia que habrá tenido intimidad y comunión con el Señor acá en la tierra, de acuerdo a lo que nos enseña Mateo 7, 21 al 23, y la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Hay una parábola donde en Mateo capítulo 22, versículos del 2 al 14, que es la parábola de las bodas. Dice la palabra, déjeme ver. No es esta. Pero en la parábola de las bodas,
el Señor nos está enseñando varias cosas interesantes. Dice que el Señor llamó a sus siervos a invitar a muchos a las bodas, y algunos no aceptaron la invitación y pusieron pretextos. Estos no habla de que no sean salvos, simple y sencillamente no estuvieron presentes en las bodas, se quedaron fuera. Tenían vida eterna, pero se quedaron fuera. ¿Por qué? Por la falta de diligencia, porque estaban más afanados por las cosas del mundo que por prepararse y agradar a su Señor. Luego están también los que rotundamente no aceptaron la invitación. Estos son los perdidos, y estos fueron destruidos en el juicio del trono blanco. Y luego están los invitados y los siervos, que son aquellos que no alcanzaron la estatura de la novia, es decir, muy posiblemente son los que no alcanzaron la estatura de la novia, que es una estatura gloriosa, limpia, santa, sin mancha y sin arruga, y no tuvieron la comunión con el Señor. Van a estar en la eternidad. Algunos de ellos van a estar en las bodas, pero no como la novia, sino como siervos, como invitados, y algunos las verán después. Y hay un caso ahí muy interesante, y es de un hombre que se coló, que no estaba vestido de bodas, es decir, no tenía el perdón de pecados, y entonces ese hombre fue sacado de esa boda y echado a las tinieblas. Y esto nos habla de que ningún pecador, ningún impío, ninguno que no haya reconocido el señorío de Cristo en sus vidas podrá estar en la eternidad. Su lugar será completamente otro. Y respecto a esto, vamos a hablar un poco del juicio del trono blanco, aunque este es un tema que trataremos posteriormente, pero es importante que veamos el contraste entre el tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco tiene a dos grupos de personas como sujetos. El primer grupo y mayoritario es el grupo de aquellas personas que nunca reconocieron el señorío de Cristo, ni en el Antiguo Testamento como el Mesías que vendría, ni en el Nuevo Testamento como el Mesías que vino. Entonces son los incrédulos, los no creyentes, los pecadores, los impíos. Este es un grupo. El otro grupo es el grupo de los que murieron entre el arrebatamiento, que creyeron en Cristo después del arrebatamiento de la iglesia y vivieron en algún momento desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la batalla final contra Gog y Magog después de los 1000 años del reinado de Jesucristo. Entonces habrá dos diferentes caminos para cada uno. Los que se encuentran inscritos en el libro de la vida, que son los que fueron salvos en ese periodo de tiempo, ellos pasarán al tribunal de Cristo para que les sea asignada sus recompensas y se junten con los galardones, los tesoros y las coronas que hayan alcanzado en su vida terrenal, y eso determine su eternidad en Cristo. Y por el otro lado, los que no se hallen inscritos en el libro de la vida serán juzgados por sus pecados, y de acuerdo a sus pecados les será asignado un lugar en el infierno. Y aquí necesitamos recordar la importancia y la necesidad de que nosotros participemos masivamente en el evangelismo. El evangelismo no es un llamado para ciertas personas. Los evangelistas en realidad son los entrenadores de la iglesia para que toda la iglesia evangelice. Y recordemos, ¿y por qué la necesidad de evangelizar? Porque no todos los hombres, primero porque para tener vida eterna se requiere recibir el perdón de pecados, y ello requiere de humildad y arrepentimiento. En Hechos capítulo 2 versículo 38 dice la palabra: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y se requiere humildad. ¿Por qué razón? Porque la salvación se recibe por gracia y la palabra de Dios nos dice claramente en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5 que Dios resiste a los soberbios pero da más gracia a los humildes. Entonces se requiere que los hombres acepten y reciban el señorío de Cristo con arrepentimiento y con humildad. Sin embargo, también estamos claros que no todos los hombres aceptan y reciben el perdón de pecados, como nos lo enseña también la Escritura en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice la palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Juan capítulo 3, versículos 18 al 20 nos da la razón verdadera de por qué razón la gente no recibe el señorío de Cristo. Dice la palabra en el versículo 18, Juan capítulo 3, versículos 18 al 20. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, no es que no crean no es que no crean en Dios, no es que no crean que hay Dios, simple y sencillamente no quieren cambiar su estilo pecaminoso de vida, quieren quedarse en ese estilo pecaminoso de vida, tal como también nos lo enseña Romanos capítulo número 1, versículo número 21 al 24, dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En resumen, lo que este pasaje nos está diciendo es que, habiendo conocido a Dios, porque lo que de Dios se conoce por todas las obras de su creación, y quien honestamente vea su creación no puede menos que reconocer que la creación es la obra de un ser todopoderoso, sobrenatural, es decir, de Dios. Habiendo conocido a Dios por sus obras, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y como consecuencia, su necio corazón fue entenebrecido, por lo cual fueron entregados a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, es decir, en las pasiones de sus corazones, a los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que son los enemigos de Dios. Así que habrá algunos que, aunque nosotros los evangelicemos, no reconocerán el señorío de Cristo, pero no por ello debemos dejar de evangelizar. Si bien es cierto, es una decisión de cada persona recibir el regalo del perdón de pecados, también es cierto lo que nos dice el mismo libro de Romanos en el capítulo 10, versículos del 11 al 18. Dice la palabra: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio.
Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aquí nos está hablando de que nosotros somos llamados a la evangelización. Aunque no todos crean, nosotros somos llamados a evangelizar. No podemos pretender que los demás se conviertan a Cristo si nosotros no les compartimos de Cristo, si no les evangelizamos, si no les hablamos de un Dios que es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de benignidad, de bondad, pero que también es un Dios de justicia, de juicio, de santidad y de verdad. Entonces necesitamos, por amor al Señor y por amor a todos ellos, que nosotros les prediquemos. Qué bonito saber que voy al tribunal de Cristo. No es un juicio para perdición, sino más bien es un juicio para recompensas. Qué bonito se siente eso, ¿verdad? De tener asegurada la salvación, de tener asegurada la vida eterna, de tener asegurado un lugar en la eternidad. Eso se siente muy bonito, pero ahora pongámonos en el papel de los que no están en esa posición de tener un lugar asegurado en la eternidad, sino más bien que por el momento tienen un lugar asegurado en el infierno de tortura permanente, un lugar de un fuego que nunca se apagará, un lugar donde serán atormentados de día y de noche por la eternidad. Eso nos debería movilizar al evangelismo. Y por cierto, si hay alguno de los que estamos escuchando esta transmisión que no hemos reconocido el señorío de Cristo, este es un buen momento para decirle al Señor: Señor, heme aquí. Yo me reconozco pecador, yo te necesito, yo sé que tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario y yo te pido que tú me salves. Una oración sencilla, salida de su corazón, en la misma, no necesariamente con las mismas palabras que yo la hice, pero una oración genuina de reconocimiento del señorío de Cristo en su vida y de querer caminar con Él y de querer tener perdón de pecados. Y eso ya la palabra de Dios dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y el que a Él viene no le echará fuera. Pero por el otro lado también a los demás, a los que ya hemos reconocido el señorío de Cristo, la pregunta que necesitamos responder es: ¿realmente estamos preparándonos para ese día de ese encuentro con el Señor? Recordemos que esta vida es temporal, de que todo lo que alcancemos en esta vida aquí se queda, mas la vida eterna es eterna y necesitamos hacer tesoros en el cielo, obtener galardones, recompensas y coronas para poderlas disfrutar en la eternidad. Y eso viene a través de la preparación, en la oración, en la obediencia a la palabra, en el temor del Señor, en el conocimiento de la palabra, en la comunión con el Espíritu Santo. Y la pregunta sería: ¿realmente estamos tomando con responsabilidad esa instrucción del Señor de prepararnos para cuando nos tengamos que presentar al tribunal de Cristo? Si no lo hemos hecho, este es un tiempo de hacerlo, es de recuperar el tiempo perdido y comenzar a hacerlo y prepararnos para nuestro encuentro con el Señor. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos en el tema. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, le agradecería mucho si lo puede compartir en sus redes sociales con sus contactos que lo necesitan, y le invitamos para el próximo martes a las 7 de la noche para continuar nuestro estudio acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos y para prepararnos cada día más para nuestro encuentro con el Señor. Antes de despedir la transmisión, le voy a pedir si me puede acompañar a orar por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche
por el privilegio, Señor, que nos has dado de podernos reunir por este medio para escudriñar tu palabra. Señor, te pedimos que tú pongas en nuestro corazón esa diligencia necesaria para velar, mirar y orar por nosotros mismos, para estar preparados para ese día en el cual nos encontremos contigo, Señor, y tengamos que concurrir al tribunal de Cristo para que salgamos aprobados con recompensa, Señor, para la vida eterna, Padre. Señor, también te pedimos que tú pongas en nuestro corazón el deseo ferviente de evangelizar a todos aquellos que no te conocen, Padre. Y Señor, en esta hora venimos en primer lugar levantando delante de ti a toda la familia natural y espiritual del apóstol Romeo, Señor, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu consolación, tu fortaleza, Señor, tu fuerza, tu paz esté con cada uno de ellos, levantándolos, Señor, consolándolos, reanimándolos, mi Dios Todopoderoso. Te damos gracias por la vida del apóstol, que ha sido un regalo para todos aquellos que le conocimos, Señor, y que caminamos con él, Señor. Gracias por su vida, gracias por su ejemplo, gracias, Señor, por haberlo recibido en esa vida eterna, con sus recompensas, sus galardones, sus tesoros y sus coronas, Señor, y porque él está disfrutando de este tiempo al lado de su amado Señor. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, por cada uno de nosotros y por nuestras familias, que tu Espíritu Santo, Señor, ponga su mano sobre cada uno, sanando, restaurando, liberando, proveyendo, fortaleciendo, Señor, llevándonos a diligencia, Señor, en este tiempo para permanecer firmes en ti, Señor, un tiempo en el cual el mundo, Señor, tiene tantas quejas que desaniman, tantas malas noticias que pretenden desanimarnos, Señor, pero que nosotros nos paremos firmes en ti, Padre, en todo tiempo, y permanezcamos firmes en tu palabra, esperando, Señor, ese encuentro pronto contigo, Padre. Señor, también te pedimos por cada uno de los nuestros, Señor, para que los que no te conocen, tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor y se vuelvan a ti de todo corazón. Si andan en el camino del Hijo pródigo, que vuelvan en sí y regresen a la comunión contigo, Señor, lo mismo que si se han enfriado en su amor o debilitado en la fe, tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones y ellos sean perfeccionados, establecidos en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión y primeramente Dios, si Dios lo permite, el próximo martes tendremos otro estudio acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos y mientras tanto que el Señor les bendiga abundantemente y les envío un abrazo. Y siempre nuestro agradecimiento a los pastores de Iglesia Sion por permitirnos este espacio y este privilegio de poder compartir este discipulado con cada uno de ustedes. Bendiciones y hasta la próxima.